Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Muy buenas, esto es Transmedia y estamos, es un día muy importante porque celebramos la jornada sobre participación ciudadana en los medios públicos de comunicación que organiza la Universitat Jaume I de Castellón, y uno de nuestros invitados, de nuestros keynote speaker, como le llaman hoy, es el catedrático de periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Campos Freire. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, hola. Teníamos muchas ganas de tenerle aquí porque, bueno, usted es experto, usted ha dirigido la televisión gallega hace muchos años. Además, usted me contaba el año pasado en Santiago, me contaba la anécdota de cómo llegó usted a ser director de la televisión o cómo surge en el acto de defensa de la tesis doctoral. Realmente parece ser que fue como surge ¿Alguien le vio, alguien le escuchó cuando estaba usted defendiendo su tesis doctoral de manera obviamente brillante, como no podía ser de otra manera, y tiempo después pues, pudo pensar en usted para dirigir esa...? En realidad algo parecido, porque realmente mi tesis doctoral es sobre la reconversión de la prensa pues en la década de los años 80-90, un poco, digamos, la reconversión de la prensa española centrada básicamente en la empresa familiar. Y bueno, yo básicamente estudio la empresa familiar de prensa en España, o sea, la empresa de capital familiar básicamente. Bueno, lo que pasa es que efectivamente circunstancias que llevan a los académicos y a los profesionales, bueno, en principio yo llegué a la universidad del mundo profesional, es decir, yo he trabajado 20 años como periodista y primero como periodista cubriendo acontecimientos, como reportero, en diversas secciones de la prensa impresa, y después gestionando redacciones. ¿Qué tirada podía hacer? Estamos hablando de La Voz de Galicia, ¿no? La Voz de Galicia en esos momentos tenía una tirada en torno a 120.000 ejemplares. De una población en Galicia que puede de una estar... población 2,5 millones de habitantes. Bueno, la prensa local en Galicia, la prensa regional y la prensa provincial, en la década de los años principios de la década de 80, es un poco la emergencia de la democracia en España. La llegada de la democracia de alguna manera supone también un cambio importante, una explosión en la difusión de la prensa y un cambio importante también en las estructuras, la organización, los profesionales del periodismo que llegábamos. Yo soy de la tercera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, es decir, el cambio en realidad que se estaba produciendo en la formación de los profesionales, en la formación de los diarios, o sea, en la reestructuración de los diarios y en la expansión de los diarios. Y por lo tanto, y la reconversión tecnológica que vivimos, el paso de la confección de los diarios en plomo a la confección de los diarios en soportes informáticos y soportes... Entonces ese cambio de alguna manera también ha coincidido con una etapa profesional en la que yo paso del periódico La Voz de Galicia al diario La Región, que es un diario provincial, y que una de las, digamos, de las ventajas que me ofrece ese cambio profesional, aparte de ser un ascenso profesional, evidentemente, supone también una contrapartida que me ofrece la empresa de visitar, digamos, de hacer viajes de formación fuera de España. Y en realidad un viaje que hice en 1989 a 50 diarios norteamericanos, organizado por un grupo de... Esas cosas existían en España, en la prensa local. Esas cosas era una parte del contrato. Hoy sabe que es casi ciencia ficción pensar que el director de un periódico regional que pueda hacer ese... Pues ese fue, de alguna manera, me marcó de una forma importante
primero en la necesidad de que eran, digamos, de producir el cambio dentro de las estructuras informativas, dentro de la propia redacción, la incorporación del color, los cambios de diseño, digamos, el periodismo de investigación. Todo eso lo vimos en una serie de periódicos, de diarios impresos en Estados Unidos, algunos de ellos que ya no existen, y un poco veíamos, claro, en ese momento todavía no intuíamos lo que suponía Internet, pero de alguna manera en ese viaje nosotros los españoles fuimos un grupo de unas 20 personas de distintos diarios, intuíamos que algo importante se estaba produciendo en la explosión de la información. Bueno, y de alguna manera eso se aprende, y de alguna manera eso también fue un poco el revulsivo para, digamos, dar el salto profesional del mundo profesional al mundo académico. En ese momento me planteo hacer la tesis doctoral, entendía que en una de las conferencias, recuerdo en una de las visitas que hicimos a una agencia de noticias emblemática del ámbito, a la Associated Press, pues una de las personas que nos recibió, que también tenía vinculación con la Universidad de Columbia, pues una de las cosas que nos decían es que los periodistas y los gestores de los medios también, como los aviones, era necesario hacer de vez en cuando una parada, desmontar las piezas y volverlas a montar. También tal vez para los académicos. Evidentemente, también pero desgraciadamente eso eran los años sabáticos. En España, pues ya a pocos académicos se les concede un año sabático, salvo que busque un colega que le cubra la docencia. Entonces yo creo que ese fue digamos, el revulsivo para yo vincularme a la academia. Y por tanto así surge un poco el planteamiento de mi tesis doctoral, y ahí en ese momento coincide además con la emergencia y un poco, digamos, la explosión del audiovisual en España, y ahí es cuando surge la oferta de gestión de la radiotelevisión pública gallega, sin yo tener ninguna vinculación política con ninguna de las alternativas que en mi país gobernaba. Yo era un profesional y como profesional me hicieron una oferta y consideré esa oferta y efectivamente... Lo remarca porque no es usual, o no solía ser. Pues, las dos cosas, ni el perfil profesional del director, ni tampoco la ausencia, digamos, de conexión, desgraciadamente, la ausencia de conexión política. Es así, y además he tratado siempre en mis años de gestión, que después fue una larga gestión, incluso más larga de lo que yo quería. Tuve 13 años. 13 años, finalmente. 13 años. Entonces, yo siempre he tratado de mantener un perfil muy profesional, poco político, y digamos poca representación social, tratando de mantener un perfil básicamente profesional, que es lo que me considero toda la vida. Es más, cuando cesé como director general me ofrecieron cargos políticos, evidentemente, incluso continuar en actividades políticas, y lo rechacé de forma importante. Primero porque me apetecía volver a la academia para reciclarme, y pasar del ámbito profesional al ámbito académico también es, digamos, una asignatura que necesita mucho tiempo. A mí yo necesité un año para volver a reciclarme, y además necesité un viaje a América. Estuve en una estancia de 6 meses en América, en Ecuador, precisamente, donde de alguna manera he aprovechado para leer mucho, reflexionar, pensar, etcétera, etcétera, y reiniciar las actividades académicas y de investigación, que es lo que me apasiona y vocacionalmente me interesa, claro. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando un maravilloso café con micro con el catedrático Francisco Campos Freire de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta mañana escuchábamos al investigador Marius Dragomir hablar de participación. El público, en los años 80, que usted antes rememoraba, participaba de una manera decisiva, pues gastándose unas pesetas en esos años comprando el diario. Eso es cada vez más difícil.
que el público, digamos, se implique económicamente en la compra de contenidos. Sí que lo hace de otra manera, a través de se está yendo hacia el modelo de suscripción. Y sin embargo, de lo que estamos hablando hoy en este encuentro es de participación. ¿Cómo podemos, digamos, estamos apurando ya el primer quinto del siglo XXI, cómo podemos incentivar la participación desde los medios públicos? La pregunta es doble: ¿qué es la participación? Y segundo, ¿cómo podemos incentivarla de una manera positiva, es decir, para mejorar el impacto del servicio público? Sí, bueno, en primer lugar yo diría que hay que ir a la esencia semántica. Participación es involucración. Por lo tanto, hay que involucrar a las audiencias, hay que involucrar a los ciudadanos en, digamos, los contenidos informativos, y no solo en los contenidos informativos, sino en todo lo que representa el valor social de los medios de comunicación públicos. Lo que pasa es que esto no es fácil. Esto no es fácil por una razón básica, porque, como usted bien señalaba, los medios informativos, hasta que llega Internet, eran medios informativos básicamente unidireccionales. Y las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación, lo que han es convertido el proceso de comunicación en un proceso bidireccional. Y más natural, por otra parte, que el bidireccional. Sí. Para el ser humano, al menos. Yo no sé si es más natural o no, lo que sí es bidireccional. Lo que sí es bidireccional. En todo caso, ese flujo bidireccional, las estructuras informativas de los medios tradicionales privados y de los medios públicos tradicionales también, les ha costado y les está costando mucho adaptarse a ese discurso bidireccional. Primero, porque en los medios públicos tienen que partir de una realidad absolutamente incuestionable, que son medios regulados. Y básicamente las legislaciones son legislaciones, yo diría que van normalmente 5 años por detrás de las herramientas. Siendo generosos. Siendo generosos. Como mínimo 5 años por detrás de la realidad social. Y entonces, claro, no es fácil implementar eso, pero por otra parte la cultura de las organizaciones tampoco es fácil adaptarla a ese cambio, por diversas razones. Primero, por la cultura y la formación, seguramente también por conservadurismo, por miedo al cambio. En realidad, en las radiotelevisiones públicas europeas, que desde que me he incorporado a la universidad he estudiado bastante este tema, una de las dificultades más grandes es la introducción de la innovación. La participación, que es la participación institucional o la participación representativa, existe en las radiotelevisiones, ha existido y existe, son los órganos de representación, como la democracia participativa. Es decir, las leyes prevén que haya consejos de administración con participación democrática de la sociedad, que haya consejos asesores o consejos de audiencia con participación democrática, defensores de las audiencias, órganos de autorregulación, consejos de informativos, pero eso que yo denomino la participación representativa le ha llegado, con las herramientas de la comunicación bidireccionales, les ha llegado otro elemento importante que rompe un poco o que por lo menos contrasta con esa, participación institucionalizada y hace el flujo muchísimo más abierto, muchísimo, incluso a veces caótico, abriendo todo eso. Y ahí es donde los medios de comunicación públicos, precisamente por la regulación, tienen ciertas dificultades. Dicho de otra manera, ¿una radiotelevisión pública tiene posibilidades de abrir la participación a las redes sociales sin un moderador? No. Sin un moderador de flujos de la conversación, no, porque además podría tener un problema importante. Y además incluso
porque de lo que estamos hablando son de valores democráticos también. Y a veces en la participación no hay valores. En la llamada conversación, yo no diría en la participación, en la llamada conversación, que es una cosa distinta a la participación, hay valores que no son democráticos. Por lo tanto, tampoco hay que... Entonces, eso cuesta bastante tratar de adaptar todo eso. Dicho de otra manera, y para no extenderme mucho en la pregunta concreta que usted plantea, yo creo que la participación, que no está entre los valores esenciales, que no estaba entre los valores esenciales declarados, tanto por la Unión Europea de Radiodifusión como por las propias leyes de las radiotelevisiones públicas, que hablan de... Formar, entretener... Bueno, los valores reitianos, los valores de la BBC son formar y entretener, pero la UER en 2012, lo publica en 2014, llega a un consenso, a un acuerdo con 6 valores, que básicamente son universalidad, que son independencia, que son calidad, que son innovación y que son rendición de cuentas. Bueno, en esos 6 valores también está la participación, pero yo diría que a día de hoy, precisamente por el reto de las nuevas herramientas de la comunicación, por las nuevas herramientas de Internet y sobre todo por los operadores que esas nuevas herramientas han incorporado, o sea, por las plataformas digitales, el servicio audiovisual público tiene, desde mi punto de vista, que incorporar como uno de los valores emergentes o como uno de los valores centrales o como uno de los valores transversales. Quizá emergentes no sería la palabra, porque siempre ha existido participación, de otras formas, pero siempre ha existido. Pues yo creo que como uno de los valores transversales tiene que incorporar necesariamente a la participación. Por lo tanto, y además incorporarla en la regulación, es decir, en las leyes, incorporarla en la gobernanza, es decir, en todo lo que es... digamos, los aspectos de la gobernanza, tiene que incorporarla en la gestión, tiene que incorporarla en la innovación, tiene que incorporarla en la creación, tiene que incorporarla en la evaluación y en la rendición de cuentas, o lo que podríamos denominar la contribución social, la evaluación de la contribución social del servicio audiovisual público a la sociedad. Es decir, la participación parece un elemento clave que justifica el servicio público, que sirve para que ese servicio público pueda impactar de una manera positiva, relevante en la sociedad, y sin embargo convive con una deslegitimación de lo público. Sí, eso es absolutamente incuestionable en estos momentos. Uno de los grandes problemas que tiene la radiotelevisión pública, los servicios audiovisual públicos en la mayor parte del mundo son, digamos, la deslegitimación. Pero esto... También la democracia tiene un problema en ese sentido, tiene un problema de legitimidad también con los populismos. Entonces, sobre todo, digamos, en el debate coyuntural, yo no diría que esto es una tendencia estructural, yo quiero pensar que esto es una tendencia coyuntural. Es decir, vivimos en un mundo donde los populismos están imponiendo a las democracias representativas y tradicionales. Que además no van necesariamente asociados a una ideología, los encontramos tanto en la... Es evidente. Por lo tanto, yo creo que habría que plantearse, ¿esto es una tendencia coyuntural o es una tendencia de fondo? Yo, que soy optimista por naturaleza, quiero pensar que esto es una tendencia coyuntural. Sí, lo que ocurre es que Donald Trump está muy cómodo en este escenario porque venimos de Bueno, usted es periodista ya desde hace un ratito y usted empezó en la prensa escrita, pero luego, bueno, tiene mucha experiencia en televisión y usted sabe que en las escuelas de periodismo antes se enseñaba, bueno, pues que un corte de voz debía durar 20 segundos. 20 segundos, pues unas 60 palabras, pues daba tiempo a articular una idea. Ahora mismo sabe que se están trabajando con cortes de voz de 4, 6... 7 segundos. Es decir, personajes como Donald Trump o como Boris Johnson pueden sentirse mucho más cómodos en esa estructura, en una estructura como Twitter o como la televisión, como los cortes de voz de los informativos actuales, porque como no da tiempo a representar, digamos, a colocar ninguna idea, pues bueno, pues da tiempo a la gracieta, al titular, a la burla, Pero yo creo que en el periodismo, como
como en el servicio audiovisual público, como en las democracias, quiero pensar también que eso es una tendencia coyuntural. Y quiero pensar, porque claro, eso nos conecta con otro elemento importante, que son la crisis o las dificultades de los modelos de negocio. Y el concepto modelo de negocio no es un concepto solo de desequilibrio entre ingresos y gastos. Yo básicamente, que me dedico a la gestión y que después de haber trabajado muchos años como periodista he tenido que analizar contabilidades y he tenido que hacer análisis económico, hay una cuestión importante que son los valores, y que son los valores sociales. Y básicamente en estos momentos mi grupo de investigación estamos realizando precisamente una investigación sobre los valores del servicio público en Europa. Y yo hablo de la trilogía de valores, los valores de uso, los valores de cambio y los valores sociales. Es cierto que el valor, una empresa, una organización que necesita o que atiende ingresos y gastos, necesita valor de cambio. Y para que exista valor de cambio tiene que haber valor de uso. Pero para que haya valor de uso también tiene que haber valor social. Y el valor social es un valor de calidad. Y es un valor, si lo trasladamos a instituciones públicas, es decir, léase servicio audiovisual público, es el valor que ese servicio tiene para la sociedad, el valor democrático que tiene para la sociedad. Y yo quiero pensar que los ciudadanos no son tontos, y yo quiero pensar que los ciudadanos, puede ser que en un momento determinado voten a una opción o otra, pero los ciudadanos saben cuándo un producto tiene valor y cuándo no tiene valor. Puede ser que en un momento determinado, por razones de ofuscación, por razones de deterioro de la imagen de los partidos políticos tradicionales, etcétera, etcétera, hagan una reacción de enfado y voten una opción determinada. Pero yo creo, por lo menos quiero pensarlo, que la democracia es el mejor de los sistemas políticos dentro de... El menos malo. El menos malo. El menos malo. Estamos terminando este Café con Micro. Ahora sonreía Màrius Dragomir, a quien hemos tenido oportunidad de entrevistar antes. Hemos tenido primero una conversación con Màrius en inglés, ahora una con usted en castellano. Hemos compartido ideas, nos hemos inspirado, hemos recordado proyectos, etcétera. Pero lo hemos podido hacer porque estamos en una biblioteca, un entorno agradable, el Espai Menador, donde apenas hay sonidos de fondo, no tenemos distracciones, no tiene 7 personas alrededor haciéndole preguntas, ni usted está atendiendo sus pantallas ni sus dispositivos. Es decir, tiene un entorno, digamos, lejos del ruido, del mundanal ruido, donde usted, tiene esa oportunidad de escuchar, compartir, sugerir, etc. No es la atmósfera en la que se desenvuelve nuestro día a día como ciudadanos, donde tenemos el móvil, tenemos la tablet, tenemos el teléfono, la llamada, Bueno, yo creo que ahí ha sacado un tema importante, y ahora que se habla, y en estas jornadas se ha hablado bastante, de alfabetización mediática, alfabetización digital. A mí me gusta hablar más de alfabetización binaria. Me gusta más hablar de alfabetización binaria. Mire que he tomado cafés, llevo el suyo, creo que es el 120 y tantos, y este término no había salido. O sea, vale. Alfabetización binaria, lo apuntamos. Pues yo le explico muy brevemente lo que entiendo por alfabetización binaria, y además es una de las ideas que aporto como investigador en un estudio que acabamos de terminar sobre, digamos, la situación de la prensa en papel en España. ¿Lo ha publicado ya? Está a punto de publicarse. Por eso no lo conozco. Está a punto de publicarse. Las asociaciones de toda la cadena de valor de la prensa en papel de España nos ha encargado a un grupo de investigadores que hiciéramos un estudio de la situación y sobre todo del impacto que la situación actual y sobre todo el proceso de digitalización está provocando en la cadena de valor de la prensa impresa. Y bueno, es uno de los problemas que tiene en estos momentos, digamos, el sector
de la prensa y el periodismo, en definitiva, también. Entonces hemos hecho un análisis desde distintos puntos de vista, de distintos enfoques, desde distintos análisis económicos, y hemos tratado de coger toda la cadena de valor. Hemos cogido desde el proceso de elaboración, de creación y de información, del proceso desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de producción industrial, desde el punto de vista de impresión, desde el punto de vista de distribución y desde el punto de vista de los puntos de venta. ¿Qué está ocurriendo en España y qué está ocurriendo en Europa y qué está ocurriendo en Norteamérica? No tanto en Asia, pero ¿qué está ocurriendo en la mayor parte del mundo? Pues que están desapareciendo los puntos de venta de los soportes impresos. Bueno, podríamos decir, ¿y entonces se consume menos información? No, pero la información que se consume en pantalla es exactamente igual que la que se consume en soporte papel. No. Y todos los investigadores que ya están trabajando en este tema, por eso a mí me parece importante y por eso yo he incorporado el concepto de alfabetización binaria, están hablando de que el proceso de lectura en soporte impreso es un proceso de lectura mucho más dialéctico, mucho más crítico, mucho más pausado. Esto sería el equivalente a lo que en los medios periodísticos hablamos de periodismo slow o de información slow, es decir, información más lenta. En el proceso neurológico, en el proceso de neurocomunicación, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente, cuando visualiza o cuando procesa información, hace un mapa mental de la información que procesa. El procesamiento de la información en soporte impreso es la reconstrucción de un mapa mental mucho más lento, mucho más crítico y mucho más dialéctico. Por lo tanto... de los datos, incluso, previos a la información. La propia conversión de los datos en información ya exige un procesado previo, que no siempre se produce. A veces simplemente consumimos inputs. Datos que no llegan ni siquiera a ser información. Si estamos hablando de fake news, tenemos que incorporar también, y sobre todo, y en esto los medios audiovisuales, sobre todo los medios audiovisuales públicos, uno de los objetivos importantes de la participación en estos momentos, los grandes medios audiovisuales, las grandes corporaciones de radio y televisión pública han centrado en los 2 últimos años sus estrategias de participación básicamente en la alfabetización audiovisual. Por lo tanto, pero yo creo que a la alfabetización audiovisual, que es importante porque tiene bastante binaria, porque en definitiva lo que se le está enseñando, lo que se trata de enseñar a los niños y a los jóvenes es que hay que consumir la información y procesar la información de forma crítica, yo creo que en este proceso hay que incorporar la cultura. Y si incorporamos la cultura tenemos que incorporar al libro y tenemos que incorporar al diario impreso. Y por lo tanto yo creo que es necesario, y por lo tanto los diarios, las empresas, el periodismo en el mundo necesita un proceso de alfabetización también en este sentido. Por lo tanto hablo de alfabetización binaria. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De digital. No se me ocurre decir que tenemos que prescindir del digital, pero necesitamos mantener la reflexión dialéctica, la formación dialéctica de lo que es el procesamiento mental del soporte impreso. Sé que es difícil porque los dispositivos electrónicos facilitan, son extensiones del cuerpo humano. Pero esto no significa, y por lo tanto esto además coincide con una tendencia que los pedagogos están, o por lo menos los pedagogos más críticos y desde mi punto de vista más sensatos, están tratando de incorporar que a los niños, a los jóvenes, a un niño de 2 años, a un niño de 3 años, no se le puede dar, facilitar los accesos a los dispositivos electrónicos. Por tanto, hablo de la necesidad de incorporar al discurso el concepto de alfabetización binaria, que es necesario, porque si no, pues en la escuela hay una tendencia a eliminar el soporte impreso
y introducir la pantalla. Y yo no soy crítico con la pantalla, todo lo contrario. Pero yo creo que hay que complementar la pantalla con el soporte impreso y con la imagen impresa también. En ese sentido, porque supone un proceso mental de reconstrucción mucho más lento, pero mucho más crítico. Incluso usted ha hablado de la escuela, pero incluso muchos de nuestros líderes, a veces, bueno, usted, Marius, que nos acompaña también en la entrevista, o servidor, a veces tenemos la oportunidad de hablar pues, con líderes políticos, directores de empresas, etcétera, y están sometidos a un bombardeo de notificaciones. Tienen abierto Twitter continuamente, tienen abierto el móvil, y dices, bueno, esta persona cuando tiene un minuto para... que lógicamente tiene que tener todas esas ventanas de información, pero no es necesario tenerlas abiertas todo el tiempo, 24 horas al día. Usted imagínese gestionando el medio público ahora, digamos, en la era de Twitter, con Instagram, con campañas, digamos, que pueden surgir que parece que, bueno, luego realmente no hay tanta gente detrás, pero bueno, que en ese momento parece que se vaya a acabar el mundo ante cualquier polémica. Y es lo que comentábamos antes, es decir, efectivamente cada vez es más necesaria esa alfabetización binaria para simplemente poder reservar esos espacios para eso conecta con otro aspecto importante, que es la necesidad imperiosa de autocontrolar la dieta mediática. Es decir, si necesitamos una dieta alimentaria, también... Y la dieta alimenticia también, porque si no, no cabríamos en este sillón si comiéramos... Bueno, pues ahora que tanto que se habla de la dieta mediterránea y de la necesidad de equilibrar nuestras... y la preocupación por la dieta alimentaria, también tenemos que cuidar la dieta informativa, la dieta mediática. Que no pasa nada por comer una hamburguesa, pero tenemos que ser conscientes que lógicamente pues hay que equilibrar. Y seguramente y hay personas que lo hacen, yo personalmente lo hago, determinados días de la semana que me desconecto y que es necesario desconectarse. Y maravilloso. Y que eso no supone ninguna ruptura con la sociedad, sino todo lo contrario, un reequilibrio dentro de la sociedad como ser racional y ser vivo que eres. Pues no vamos a desconectarnos, vamos a hacer un punto y seguido. Nos volvemos a encontrar seguramente muy pronto para seguir discutiendo, debatiendo y aprendiendo sobre estos temas. Catedrático Francisco Campos Freire, ha sido un placer. Muchas gracias. Transmedia. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.